Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder juntarnos por esta vía y poder compartir el estudio de la semana. Hoy entramos ya a lo que es el punto número 18 de nuestra confesión de fe, la seguridad de la gracia y de la salvación, que es el tema que nos compete para el día de hoy. Y permítanme de inmediato poder leer el primer texto, el primer párrafo de este punto 18 de nuestra confesión de fe. Cito: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca, escuchen bien, nunca les avergonzará. Es un texto interesante porque tendríamos que partir y dividir lo que serían el creyente genuino y el no. Y bueno, nosotros tenemos las escrituras que nos habla en este tenor sobre el trigo y la cizaña. La cizaña se parece tanto al trigo que el Señor dice: no corten la cizaña, déjenla ahí. El día de la siega, entonces se va a separar el uno y el otro. En la iglesia tenemos personas que no son cristianos, que están ahí, que se han autoengañado ellos mismos, pero no son creyentes, y entonces esos no son salvos. ¿Quiénes son los que son salvos? Los que son creyentes genuinos. Esos creyentes genuinos son los que han de ser salvos. Y permítame que veamos de inmediato Lucas capítulo 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, dice el texto bíblico. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aquí nosotros podemos ver de una forma clara lo que es el tema de la justificación por la fe. Como un pecador que carece de justicia es declarado justo por los méritos de Cristo. Esta parábola va dirigida a los judíos que confiaban en ellos mismos, que se creían superiores a los demás, que se creían justos delante de Dios. La esperanza que tiene el hombre en sí mismo es una esperanza falsa, y es una esperanza que en vez de salvarle o hacerle bien, lo que hace es que le condena. La justicia humana da mucho que decir, porque no es justicia como tal, es injusticia, porque es imperfecta. Por ello, su propia justicia, la justicia del hombre, es insuficiente y no le sirve para nada delante de Dios. Delante de Dios
esta justicia terrenal es un trapo de inmundicia o como un trapo de inmundicia. Solo mediante a la imputación de la justicia de Cristo el pecador puede ser salvo. Solo mediante esta imputación. Lo que este fariseo de este texto está presentando es algo digno de elogiar. Es algo de que delante de los demás hombres él puede presentarse como un producto terminado. Ayunaba 2 veces por semana. Era digno de admiración eso, porque solo se exigía en la ley una vez. Él miraba su accionar y miraba el accionar de los demás. Y cuando él comparaba su propio accionar con el accionar de los demás, él decía, wow, pero yo sí sé de esto. Yo soy superior a este. Y él se veía superior a los demás por su propio accionar. Estaba por encima de todo. Su estándar era superior a todo. Son como esas personas que se creen que justo solo son en el universo ellos y Dios. Que cuando ellos miran hacia abajo, miran con desprecio porque ven un grupo de personas, un grupo de seres humanos que son imperfectos, que cometen pecado, pero ellos no, ellos están nivel o modo Dios. Y sabemos que eso es un autoengaño, porque eso no es verdad. Ellos consideran que nadie es como ellos, porque ellos son una especie superior, y no solo superior, sino en extinción. Y esto es sinónimo de arrogancia, esto es sinónimo de altanería, porque están enfocados en sí mismos y no están viendo su propia condición, porque si vieran realmente quiénes ellos son, no se comportaran así, porque supieran en realidad y conocieran su propia maldad. No consideran esto. Quien hace esto no ha considerado su condición pecaminosa, no ha sabido que es reo de muerte por causa de su pecado y que ha nacido condenado porque el estándar no es el hombre, no es él el estándar es Jesucristo. Y cuando el hombre se vende de esta manera, cuando el hombre quiere mostrar esto, entonces el hombre comete el error o el pecado de quererse igualar a Dios, algo que es totalmente imposible para él. Cuando tú te miras en el espejo de Dios, cuando te mires en el espejo de Dios y cuando tú te veas mirándote en el espejo de Dios al mismo nivel de Dios, al mismo nivel de Jesucristo, entonces tú podrás alabarte. De lo contrario, siempre tú serás un deudor. Cuando el hombre no entiende su pecado, el hombre actúa de esta manera. Cuando el hombre no sabe lo que es el pecado, termina accionando mal. Cuando el hombre sabe quién es Dios, quién es Él y qué es el pecado, entonces el hombre sabe que es un siervo inútil cuando él haga todo lo que tiene que hacer. El publicano, todo lo opuesto a esto, el publicano contempló su maldad y eso lo vemos en su humillación. Estaba humillado y esa humillación lo llevó a tener una actitud correcta y esa actitud lo llevó a anhelar la misericordia de Dios, el favor de Dios por él. Esa fue la actitud del publicano. Cuando el pecador actúa de esta manera es porque el pecador ha entendido su condición pecaminosa. Este pecador, cuando tiene la actitud correcta delante de Dios, es justificado. O sea, es contado como justo delante de Dios. El creyente ve lo que hay dentro de él y sabe que no se puede comparar con nadie porque él va a contemplar su bajeza, él va a contemplar su maldad. Cuando él se mira en el espejo, él no ve ni se está comparando con los demás, porque el creyente que se mira y dice, no, pero yo no soy como fulano, yo no soy como este, yo no soy como aquel, tiene que revisarse, porque los demás creyentes no son nuestros modelos,
No. Quien es nuestro modelo y a quien nosotros debemos imitar es a Jesucristo, a quien nosotros debemos seguir y a quien nosotros debemos añorar parecernos. Es a nuestro Salvador. Por eso encontramos al apóstol Pablo que decía, imítenme a mí, pero porque yo imito a Cristo. O sea, a quien hay que imitar es a Cristo. Y yo me parezco tanto a Cristo que ustedes pueden imitarme a mí, porque imitándome a mí lo están imitando a Él. Jesucristo es el autor y Jesucristo es el modelo, Jesucristo es la guía, Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es nuestro todo. La arrogancia nos lleva a compararnos, el orgullo nos lleva a compararnos con los demás, a ver lo que el otro hace y decir yo lo hago mejor que él, a ver las cosas que todos hacen y yo compararlo conmigo y decir no, yo no soy como este, no, ustedes porque no saben, yo lo hago así, pero fulano de tal lo hace de tal o cual manera. El orgullo nos lleva a nosotros a eso. En cambio, la humildad nos lleva a implorar la misericordia de Dios. El que se cree superior a los demás no ora al Señor, ora para sí mismo, ora para Él porque todo está centrado en Él, incluyendo la oración. Esto lo hace el religioso que exhibe sus logros, que exhibe todo cuanto ha alcanzado. El creyente sabe que no tiene absolutamente nada que exhibir, que solo es un pecador, que lo único que merece es ser aplastado por la ira de Dios. Sin embargo, Dios le ha dado gracia y por la gracia de Dios no ha sido ni fue consumido. Ha sido favorecido con la gracia divina, que esa gracia divina lo ha hecho justo por medio de Jesucristo. Aquí no importa nuestro apellido, ni mucho menos importa la cantidad de favores que nosotros podamos hacer durante el día. Aquí importa tu humildad y tu arrepentimiento. El ser humano es muy dado a presumir, es muy dado a exhibir sus logros y sus proezas. El creyente, en cambio, tiene que aprender a exhibir a Cristo y su misericordia. Tú quieres exhibir algo, exhibe a Cristo y su misericordia para contigo. Pero para esto debe estar claro de quién es Jesucristo, de quién eres tú y qué es el pecado. Cuando tú tengas esto en el punto correcto, entonces tú vas a hacer y a exhibir a quien tiene que exhibir. Una vez tú entiendas esto, tú podrás ver con claridad tu propia bajeza. Tú vas a ver con claridad tu propia condición y tu propia maldad detestable. Y podrás mirar a la cruz en busca de ayuda, en busca de misericordia y en busca de perdón. Exhibe a Cristo. Exhibe a Cristo por encima de todo. Cuando llegue el momento de intranquilidad, el momento donde quieras cuestionarlo todo, el momento donde tú quieres estar cómodo en medio de un mundo de maldad y pecaminoso, cuando llegue el momento donde quienes están a tu alrededor quieran llenarte de duda, el momento donde el dolor quiera cegarte, simplemente mira a Cristo y exhibe su misericordia. Ha sido Cristo misericordioso contigo. Estás donde está por su misericordia, por su amor y por el cuidado que ha tenido Cristo contigo. No ha sido fortuito. Tú no estás donde estás porque tú has sido una persona inteligente y esa inteligencia llevó a Dios a escogerte. No, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, lo que no era atractivo para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos más que agradecerle al Señor de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Porque todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él, todo. Y eso es una razón más que suficiente para nosotros decidir
exhibir a Cristo y exhibir su misericordia. Para entender que tu fortaleza no está en ti, que tu fortaleza está en Cristo. Cristo es o debería ser tu fortaleza. Tu paz debería ser Cristo. Jesucristo, la única fuente inagotable de amor y de misericordia. Permítame leer Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coheredero con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es el Espíritu Santo quien confirma la validez de nuestra adopción como hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Bueno, por el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros y el poder que Él nos suministra a nosotros. El que no tiene al Espíritu Santo simplemente no es de Cristo. Y el que no tiene el fruto del Espíritu no tiene al Espíritu Santo. Usted podrá preguntarme, ¿y cuál es el fruto del Espíritu? Que ya lo hemos visto en otra ocasión, pero permítame refrescárselo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y es lo que nos identifica a nosotros. Y lo que dice si el Espíritu Santo está o no está en nosotros. Es ese fruto lo que dice lo que nosotros somos. No es que yo tenga un sueño místico y curioso donde yo escuché supuestamente una voz audible a la que yo se la atribuyo a Dios. No, no es eso. Es que el fruto del Espíritu Santo se vea en mí. No importa que yo pueda decir que yo tuve una experiencia mística donde yo vi el cielo, yo vi los ángeles, yo vi todo lo que usted pueda imaginarse, pero yo no tengo el fruto del Espíritu. Bueno, yo no tengo al Espíritu Santo, yo no soy nada. Yo soy un impostor. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Y repito, el fruto del Espíritu es lo que nos identifica. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, es lo que nos identifica como creyentes. Si nosotros somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo, que Cristo es el heredero legítimo de todas esas cosas. Porque Cristo es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1, mire cómo dice Hebreo aquí. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo está bajo el control y bajo el dominio de Jesucristo. Todo cuanto existe fue creado por Él. Todo cuanto existe fue creado para Él. El Padre ha dado toda autoridad al Hijo. Y nosotros, como somos coherederos con Cristo, y nosotros vamos a disfrutar
con Cristo y nosotros vamos a disfrutar de Cristo. Cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros entendamos que nosotros somos coherederos, esto nos quitará la mirada de las cosas temporales y miraremos las cosas celestiales, y las cosas terrenales las miraremos como secundaria, y entenderemos que no hay ni habrá nada más importante que estar con Dios en Cristo, y que nosotros como creyentes tenemos promesas extraordinarias dadas por nuestro amado Salvador. Nosotros vamos a estar siempre con el Señor, no importa dónde estemos. Y no vamos a estar solo con Él, sino que también nosotros vamos a reinar con nuestro Señor. Y disfrutaremos de su amor, disfrutaremos de su gloria. Nada en este mundo podrá igualar esto. No importa lo que pueda producir la enfermedad en nosotros, no importa lo que el dolor nos pueda hacer atravesar, nada, absolutamente nada podrá igualar ese disfrute de Cristo y con Cristo. Estaremos con nuestro amado Salvador y allí nosotros sabemos que ha valido la pena todo esto, todas nuestras lágrimas, todo nuestro pesar, todo, porque el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Tenemos una gloriosa esperanza y nuestra gloriosa esperanza se llama Jesucristo, el excelso y sublime Señor. Nada como Él, nadie como Él. Nada puede igualar el placer, el deleite que nosotros viviremos junto a nuestro amado Salvador. Nosotros somos del Señor, nosotros somos propiedad del Señor, nosotros estaremos con Cristo porque nosotros somos de Cristo y disfrutaremos de nuestro Señor. Esto es algo glorioso, esto es algo maravilloso pensar en todo esto. Mira a tu alrededor, coloca en balanza lo que te estoy diciendo, qué tú estás viendo, qué tú estás sufriendo, qué tú estás viviendo. Todo le fue dado a Cristo, todo el señorío, toda potestad, toda autoridad. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Vivamos como ricos espirituales en un mundo pobre. Nuestras riquezas no son riquezas terrenales. Aprendamos a mirar por encima de la tormenta. Aprendamos a mirar a Cristo. Aprendamos a mirar a nuestro glorioso Salvador. Miremos el autor y consumador de nuestra fe. Miremos y seamos agradecidos y encarguémonos de nosotros exhibir a Cristo y su misericordia. Dios te bendiga.